Esta tarde asesinaron a un hombre en la zona de Polanco. Se encontraba en el restaurante El Bajío de Plaza Millana. Dos hombres llegaron al lugar haciéndose pasar por repartidores de comida. Se acercaron a la víctima y le dispararon directamente. Personas que se encontraban en el lugar indicaron que escucharon cerca de 8 detonaciones. La víctima iba acompañada de 3 personas, quienes se pudieron escapar de ese momento, pero luego regresaron por sus pertenencias. Los homicidas huyeron a bordo de una motocicleta. En entrevista con nuestra compañera Liliana Sosa, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, indicó que está al tanto de las versiones sobre la identidad de la víctima, pero esperará a las investigaciones para confirmarlo. Una de las versiones señala que el hombre asesinado en la zona de Polanco era Jesús Pérez Alvear, manager del cantante Gerardo Ortiz y presunto involucrado en el atentado que sufrió Omar García Harfuch en 2020. Vamos a esperar a lo que informen las autoridades cuando tengan los elementos objetivos como videos y pruebas genéticas. Así lo comentó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. No tenemos en este momento elementos objetivos ni técnicos que nos permitan confirmar la identidad del occiso. Es algo en lo que estamos trabajando, no somos ajenos a la versión que ha circulado y las implicaciones que podría tener la misma, pero no confirmaremos o no se confirmará la identidad hasta que existan estos elementos objetivos como parte de la investigación que nos permitan hacerlo. Es parte del trabajo, recabando videos, desde luego, para obtener imágenes de la persona desde distintas perspectivas. Al momento lo que tenemos es el cuerpo de una persona, obviamente con los impactos sufridos. Se están recabando imágenes, también se harán las pruebas de genética correspondientes por parte de la Fiscalía. Y en Sinaloa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, se reunió con Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, para evaluar los operativos implementados en las últimas semanas y fortalecer la coordinación entre fuerzas estatales y federales ante la violencia. Hace unas horas, García Harfuch comentó que continuarán en comunicación con el gobernador y seguirán los trabajos para pacificar Sinaloa. Pero la responsabilidad del estado, ¿cuál es? Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como que homicidios, un robo, etcétera, ocurran. Lo que sí es nuestra responsabilidad es evitar que queden impunes. Esa es la tarea, para ser muy claros. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que son los hechos ilícitos que hagan los delincuentes. Yo no he tenido conocimiento, y si es así, yo les pediría que por favor me dijeran con toda, y me corrigieran con toda confianza si ha habido algún evento en una escuela. Porque Guardia Nacional se está haciendo cargo de las escuelas, hay un patrullaje constante en las escuelas y la autoridad está. El problema es cuando la autoridad no está. Y aquí claramente hay un despliegue de Ejército, hay un despliegue de Guardia Nacional y hay un despliegue de la Secretaría de Marina. Tuvimos una reunión donde vimos temas también evidentemente de seguridad y ofrecimos y venimos a refrendar todo el compromiso de trabajar juntos. Hemos tenido todo el tiempo contacto con el gobernador y todo el tiempo mantendremos contacto para, obviamente, digamos, van cambiando lo que tenemos que hacer en el estado. Si nos pusiéramos una meta de 3 meses para pacificar un país que lleva tantos años viviendo esto, por eso le dije a nuestro compañero, el tiempo que tome lo vamos a hacer y la autoridad no va a parar de trabajar. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Omar García Harfuch permanecerá en Sinaloa para coordinar todo el operativo de seguridad. Y anoche, después de la llegada de Harfuch a este estado, autoridades federales y estatales dieron un fuerte golpe al narcotráfico. Decomisaron más de 1 tonelada de fentanilo. Como un golpe histórico al narcotráfico, fue catalogado por autoridades federales el decomiso de más de 20 millones de dosis de fentanilo en Sinaloa. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. O sea, de ese tamaño es las dosis que se utilizan. Entonces, pensar en 1 tonelada de fentanilo
pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis. Con este aseguramiento, se estima que una afectación económica a la delincuencia organizada sea de 8,000 millones de pesos o 400 millones de dólares. El golpe al crimen organizado se dio a través de 2 acciones en los municipios de Ahome y Guasave, en el que participaron militares, marinos, guardias nacionales y la Fiscalía General de la República. En Ahome, las fuerzas de seguridad intervinieron 2 propiedades. En una, encontraron 800 kilos de fentanilo, 4 vehículos y precursores químicos. En la segunda, 300 kilos más de la droga y equipos industriales como revolvedoras y básculas. En Guasave, persiguieron y detuvieron a 2 sospechosos que intentaron escapar en un vehículo, ambos supuestos líderes de una célula delictiva relacionada con el cártel de los Beltrán Leiva. Se trata de Elier Jaciel y Javier Alonso, que poseían 2 kilos de pastillas de fentanilo, además de 3 armas de fuego, 9 cargadores abastecidos y equipos de radio. Este golpe se da en el contexto de las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos y canadienses hasta que se detenga la invasión a su país de migrantes ilegales y drogas, en particular del fentanilo. Los resultados fueron anunciados por el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien reveló que la investigación comenzó en julio pasado. Este miércoles los operativos continuaban en la región. Fuentes de la Fiscalía General de la República revelaron a Milenio que son coordinados desde la Ciudad de México con la participación de las fuerzas especiales de la Sedena. Siempre que se vea por la seguridad y que se vea por la tranquilidad, vamos nosotros a estar de acuerdo. Nosotros pretendíamos evitar ese efecto, ¿no? El efecto cucaracha, que es el que se menciona, que puede desarrollarse en otros municipios al norte o al sur. Desde Sinaloa, para Milenio Noticias, Carlos Raeb Morales. Fue una muy buena acción la que se hizo ayer. Hay 2 detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, publicó un comunicado donde indicó que su país está comprometido con desarticular a las organizaciones criminales para proteger la salud, seguridad y bienestar de las personas. Además, reafirmó el compromiso de trabajar con México para frenar el tráfico de fentanilo. Y por cierto, la Embajada de Estados Unidos en México organizó hoy el foro Intercambio de Químicos Forenses. El gobierno de Estados Unidos y México analizaron las estrategias de combate a los precursores y nuevas variantes de drogas sintéticas. Katy Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, expresó su reconocimiento por el trabajo de México en lucha contra el narcotráfico. Implementación de talleres técnicos, capacitaciones especializadas y planes de acción es clave para fortalecer la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad y bienestar. Nuestro profundo respeto y admiración hacia los funcionarios mexicanos. Su dedicación y compromiso para enfrentar esta amenaza global son un ejemplo de liderazgo y trabajo en equipo. Y el gobierno de Estados Unidos incrementó la recompensa para quien brinde información que ayude a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El departamento estadounidense aumentó la cifra hasta $15 millones. Pero no es el único objetivo. En la lista publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos aparecen Rafael Caro Quintero, $20 millones de recompensa, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, $10 millones, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, $10 millones, Aurelio Guzmán Loera, $5 millones, entre otros criminales. Óscar Valderas, buenas noches, querido Óscar. Buenas noches, Elisa. Oye, ¿qué información? Creo que lo que acabamos de comentar y de informar a nuestra audiencia, tenemos que verlo así de manera global como un todo y en el contexto, por supuesto, de la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus declaraciones, que ha puesto la mira en el tema del combate al fentanilo
sobre todo y en general, bueno, a los cárteles y al crimen organizado, ¿no? Creo que todo esto se está moviendo, Oscar. Sí, estamos a días del 20 de noviembre, que es la toma de posesión de Donald Trump. Y claro, conforme los días se acercan a esta fecha, hay una urgencia por parte del gobierno de México de que no venga ninguna sorpresa, que justo sea un reclamo de Donald Trump de no veo que el vecino está haciendo la tarea de seguridad que yo prometí que van a comenzar a hacer por mi mano dura que está en la campaña. Y yo creo que a la luz de eso hay que entender dos grandes decomisos en los últimos días. Sin duda, el de fentanilo, que ocurrió en Sinaloa, muy importante. Estamos hablando de más o menos un golpe de $400 millones. 400 millones de dólares. Ese es un cálculo conservador. 8,000 millones. Imagínate, o sea, ya son unas cifras que ya incluso cuestan mucho. Sí. Y más o menos son unas 200 millones de dosis personales. O sea, es un trancazo el crimen organizado. Y por otro lado estamos viendo lo que pasó en Izazaga 89, en el centro histórico. Exacto. En el que también la Secretaría de Economía hace lo suyo junto con las Fuerzas Armadas y da un golpe a la importación china de contrabando, haciendo este decomiso. Que también lo había mencionado Donald Trump. Exacto. Dos situaciones que están en la agenda prioritaria del próximo presidente de Estados Unidos. Los precursores químicos, drogas sintéticas y por otro lado, lo que él llama la desventaja económica que está enfrentando Estados Unidos frente a la sociedad China-México, que muchas veces tiene que ver con el mismo origen, que son los grupos criminales. Así es. Oye, Oscar, y tengo duda porque en el decomiso que se hizo anoche, durísimo, se habla que se impactaría sobre todo a un grupo que estaba ligado o está ligado a los Beltrán Leiva. Y te lo comento porque recuerdo que los Beltrán Leiva se separaron, se pelearon con los miembros del cartel de Sinaloa, con el Mayo, con el Chapo, ¿no? Después, en 2008. En 2008, y ellos se van con los Zetas, ¿no? Y entonces es la guerra. Pero durante mucho tiempo estuvieron trabajando juntos, y es cuando también sabemos por Estados Unidos que sobornaban y estaban autoridades como Edgar Beitia, por ejemplo, el propio Genaro García Luna, que es cuando los secuestran en la carretera rumbo a Cuernavaca y le dicen, ¿con quién estás? ¿Con nosotros, los Beltrán Leiva, o con el Chapo y el Mayo? En fin, también tuvo que ver la detención en su momento del general Cienfuegos, que bueno, después fue liberado por el gobierno de López Obrador y lo trajeron acá. Y lo exoneraron, pero bueno, es una historia que está ahí como pendiente, digamos, para Estados Unidos y para las fiscalías, de acuerdo a lo que nos han dicho allá. Pero, ¿qué pasa? ¿Son los Beltrán Leiva? ¿Es una parte de los Beltrán Leiva? ¿Es el cártel de Sinaloa? ¿A quién impacta este decomiso? Mira, hay que recordar que en 2008, cuando detienen a Alfredo Beltrán Leiva, su hermano Arturo, el que decían el Barbas, el que fue asesinado en Cuernavaca, ¿te acuerdas? Acusa que el Chapo y el Mayo entregaron la información de la ubicación de su hermano al ejército. Así es. Y entonces le declaran la guerra, se separan de la dupla Chapo y Mayo y comienzan a buscar sus propios líderes con los que puedan no solamente quedarse en Sinaloa, sino al mismo tiempo buscar refugio en Morelos, en Guerrero, en Ciudad de México. Y una de las personas que eligen para quedarse en Sinaloa es un tipo que le dicen el Chapo Isidro. El Chapo Isidro se vuelve una especie de operador de los Beltrán Leiva, que cuando los hermanos Beltrán Leiva son o detenidos o asesinados o mueren, que finalmente... Sí, acaban con el gobierno mexicano, digamos, ¿no? Las fuerzas mexicanas... Los terminan. El Chapo Isidro se queda con la estructura de los Beltrán Leiva y se sigue llamando a sí mismo una escisión de los Beltrán Leiva. Hasta hace poco, este personaje cambió ese membrete y creó uno nuevo que se llama el Cártel de Guasave, porque tiene principalmente influencia en la zona norte de Sinaloa, donde Los Mochis, en Ajome, en Guasave. Y desde esa posición estratégica, digamos que se ha quedado mirando la batalla entre los Chapitos y la Malliza, como pensando, pues destruirse entre ustedes para que yo en algún momento pueda tener una fuerza como tercero en discordia y quedarme con la estructura del Cártel de Sinaloa. Es decir, este Cártel de Guasave colaboraba, participaba dentro de toda esta estructura del cártel de Sinaloa. Lo que antes llamamos cártel de Sinaloa, yo sostengo que ya no existe como tal. Exacto, ¿no? Lo que era el cártel antes de la detención del Mayo, porque pues ahorita ya
Hoy tienes facciones, por ejemplo, los Chapitos, la Malliza, el Cártel del Guano, que es Aureliano Guzmán, que justo está en la lista de los más buscados. ¿Sí? Y la cuarta facción más importante es justamente la del Chapo Isidro, ex líder de los Beltrán Leiva, hoy líder del Cártel de Guasave. A él es a quien se le está atribuyendo el golpe, digamos, el gran perdedor con este decomiso multimillonario que para efectos prácticos yo creo que va a dejar dos efectos que los dos son bastante indeseables. O vamos a ver en los siguientes días más asesinatos y desapariciones porque alguien se equivocó al descuidar un cargamento de ese tamaño, o traicionó para que el gobierno se lo quedara, o algún grupo decidió soltar un cargamento tan grande a cambio de recibir algún beneficio para que el gobierno federal pudiera presumirlo en Estados Unidos. Las dos opciones están abiertas en este momento, pero representan sin duda una vuelta a la amenaza de la violencia en Sinaloa. Vamos a ver qué sucede, porque creo que todo esto tiene que ver, como lo decíamos desde un principio, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, con las declaraciones de Donald Trump y, por supuesto, con un nuevo gobierno en México, en donde hemos visto también que la estrategia de seguridad y la coordinación la está tomando y encabezando Omar García Harfuch. Y creo que eso también lo comentábamos ya hace unos días, de la importancia que tiene la figura de Omar García Harfuch como una nueva estrategia y una nueva relación con un nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el próximo gobierno de Estados Unidos. Sí, la firma de Omar García Harfuch ya no es abrazos, no balazos, es lo que decía justamente la presidenta en la conferencia matutina. La nueva estrategia se llama no impunidad y en ese sentido, más que tratar de atemperar la violencia, están buscando que quienes la generen sean capturados una vez que puedan judicializar los casos. Y esa parte es muy importante porque la gente se pregunta, ¿dónde está la autoridad cuando se le necesita? No, en la balacera no aparece cuando hay un coche bomba, cuando hay estas expresiones terribles de mucha violencia. Más bien, parece ser que la estrategia es, hasta cierto punto, dejar que ocurra para que entonces, una vez que ya se haya hecho la comisión de un delito, se judicialice una carpeta de investigación con los productos de inteligencia criminal que Omar García Harfuch sabe hacer, y entonces, ahora sí, ir con órdenes de aprehensión para buscar sentencias firmes. Un poco el estilo de la Operación Enjambre. Exacto. Vamos a ver si la gente aguanta, porque es un poco estrategia a mediano plazo. Ese debido proceso, ¿no?, después de que ocurren los delitos, pero sí tener todo muy bien para que esté sustentado y puedan presentar a los criminales ante la autoridad. Digamos que en la etapa de la guerra contra el narco con Felipe Calderón era, si está, vamos a la balacera, vamos a enfrentarlos, y muchas veces terminaba eso en generar mayor violencia. Parece que en el sexenio anterior, con abrazos no balazos, dejar ser y atender lo que llaman las causas de la violencia. Pues sí, y los dejaron y ampliaron su territorio y operan en... Aquí al parecer es un poco esperarlos. Y una vez que ya hicieron el acto delictivo, entonces se judicializa carpeta con esperanza de que se vuelva sentencia firme. Es una estrategia a mediano plazo. El propio Omar García Harfuch ha dicho, vamos despacio, y la historia de los decomisos te habla de que están golpeando las finanzas, golpes muy estratégicos, pero que sí debilitan la estructura financiera. No es lo más rápido, pero tal vez, ojalá, sea lo duradero. Oye, y en esta análisis pues más estructural, parecería una buena noticia que un policía civil sea el que esté coordinando todos estos operativos de seguridad pública, que era la gran crítica que se ha hecho durante muchos años de democracias y de organismos defensores de derechos humanos a la intervención de militares directamente en la seguridad pública. Bueno, aquí por lo pronto vemos que Omar García Harfuch, y bueno, y lo vimos también aquí en la Ciudad de México, así fue, que es muy cercano, mano derecha de Claudia Sheinbaum, está tomando las riendas. Y vemos un papel más protagónico de otro cuerpo civil que no habíamos visto en el sexenio anterior, que es la Fiscalía General de la República. Cierto. De pronto, los muchachos de Hertz Manero sí chambearon, ¿no? Oye, por lo pronto decían, bueno, y por lo pronto vemos a Hertz Manero. Sí, lo vimos. Ya de repente la Fiscalía empieza a tener un papel mucho más protagónico, y de repente Secretaría de Marina, o Marina y lo que le llaman ahora Defensa, la antes llamada Sedena, tienen un papel más bien reactivo, pero sí justo bajo el mando de Omar García Harfuch, que empieza a coordinar. Esa era la gran duda. Y también fue Marina, ¿no?, en este gran operativo, que es importante porque
la Secretaría de la Defensa, el Ejército era quien había tomado este papel en el sexenio de López Obrador, y ahorita bajo la coordinación de Omar García Harfuch es la Marina nuevamente. Sí, vuelve a su la que papel vemos, protagónico. ¿no? Sí, este asunto de la coordinación me parece muy interesante. Ojalá se mantenga, porque creo que uno de los grandes defectos de la estrategia de seguridad anterior es que no había coordinación. Incluso había desconfianza y en algunos casos batalla de egos. Espero que esta vez no sea así. Muy bien, querido Oscar. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto porque pues sí vemos que se están moviendo las cosas. Es fin de año, pero no es fin de año ni para la instancia de procuración de justicia ni para el crimen organizado. Yo creo que por aquí nos vamos a ver todavía. Gracias, querido Oscar. Gracias, Elisa. Buenas noches. Y el grupo armado, el Machete, tomó control de la cabecera municipal de Panteló, Chiapas. Durante casi 12 horas se reportó un fuerte enfrentamiento entre este grupo criminal y los Herreras. La violencia se extendió a 5 comunidades más. La poca población que aún habita en las zonas azotadas por la violencia se resguardó en sus domicilios. Tomaron la cabecera. Entonces, señor gobernador, así que una disculpa, ahorita está rodeado la cabecera, ahorita todo el pueblo está adentro de la cabecera. Así es, señor gobernador, así que... Y un niño de 11 años identificado como Diego murió tras ser alcanzado por una bala perdida en el municipio de Yautepec, en Morelos. Los disparos ocurrieron durante un ataque contra el dueño de un bar, quien también falleció. La gobernadora Margarita González Saravia dio a conocer que la Fiscalía atraerá el caso junto con la Secretaría de Seguridad. El Senado de la República guardó un minuto de silencio por el menor. Tal como lo ha solicitado el senador Ángel García Yáñez, guardaremos un minuto de silencio en memoria del menor Diego Morales Jam, de 11 años, fallecido el pasado lunes 2 de diciembre en Yautepec, Morelos. Esperamos que sus familiares y amigos encuentren pronta resignación y que se esclarezca y se castigue a los responsables. Favor de ponerse de pie. Por primera vez se reunieron las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con Claudia Sheinbaum. La presidenta les ofreció una nueva ruta para seguir con las investigaciones y dar con su paradero. Esto con la confirmación de un equipo de expertos que realizará una nueva revisión de los expedientes actuales. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, señaló que Claudia Sheinbaum tiene la disposición de construir el diálogo con menos tensiones después de que la relación con el gobierno se rompió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hablan de nuevas tecnologías para localización de lugares, para localización intervenciones legales de teléfonos, me imagino, no se detalló, ¿verdad? De manera concreta, y además de que es una primera reunión. Entonces nosotros creemos que ya en las próximas reuniones, pues a lo mejor ya se entra el detalle de en qué consisten estas tecnologías utilizadas. Hacemos una pausa y volvemos con más información. El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en una entrevista con Genuina Podcast junto a la revista Nexos, donde dijo que ya no recibe la pensión que tenía como expresidente, haciendo alusión también al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ningún expresidente ha solicitado que le regresen la pensión, pero de cualquier forma no lo harán. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de
comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari. Nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar. Pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Y el senador de Morena, Javier Corral, le respondió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, luego de que Noroña lo criticó por votar en contra de la desaparición de 7 órganos autónomos. Corral respondió que no ha traicionado a nadie, pues renunció al PAN, pero no a sus principios, y aclaró que la presidenta Sheinbaum sabía sobre su postura. Posteriormente, Gerardo Fernández Noroña rechazó haberle dicho malagradecido, indicó que solo comentó que Corral debe tener cuidado con los mensajes que envía. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel, porque Maru Campos, la gobernadora, iba con todo y estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido. Era un acuerdo que yo tenía desde que a mí me invitaron a participar en este movimiento, ¿no? Así que yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso. Estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura y que yo estoy aquí por mi historia personal, por las batallas que yo he dado. No estoy aquí por obediente. Yo no dije que fuera un malagradecido, eso es una intriga que ustedes están planteando. Yo dije que tienen que ser cuidadosos. Fue claro lo que dije. Nunca dije que fuera malagradecido. Dije que puede interpretarse, que es diferente a decir que es un malagradecido. Yo estoy de acuerdo que viene a sumar. Estoy de acuerdo que es un buen compañero y sostengo lo que dije, que creo que cometió un error al haber votado en contra. Eso es lo que he dicho. No tengo ningún planteamiento diferente. Además, tenemos una relación de mucho tiempo, así es que no nos vamos a pelear por eso. No es ni la primera ni la última vez que pensemos con matices diferentes. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento al salario mínimo del 12% a partir del 1 de enero del próximo año. Con este incremento, el gobierno busca continuar con la recuperación del poder adquisitivo. Y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo, un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer 13 recursos promovidos por jueces y magistrados federales que impugnan la reforma judicial. Ante ello, ahora estos asuntos seguirán sus cursos en juzgados y tribunales donde deberán dirimirse. Una pausa y volvemos. Continúa el bloqueo de habitantes del estado de Baja California en la Ciudad de México. Protestan por el despojo de sus tierras. Jorge Becerril, te encuentras en el lugar. Muy buenas noches, Jorge. Así es, Elisa Lanís, gracias. En efecto, continúan estas personas bloqueando una de las arterias más importantes del centro de la Ciudad de México, el eje central Lázaro Cárdenas, que es una columna vertebral para poder avanzar de la zona sur al norte de la ciudad. Ahí los vemos en las imágenes de Edgar Santos. Exactamente, llegaron desde Tijuana, llevan varias horas y han colocado ya unas casas de campaña para poder pasar la noche y la madrugada hasta que el gobierno federal les pueda apoyar con estas tierras que, a decir de ellos, bueno, pues son propiedad y no tienen ningún papel, y esto le está ocasionando problemas a todos ellos. Y como nadie allá en Baja California, en Tijuana, les ha hecho caso, pues han llegado hasta la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando los cortes a la circulación. Es una fila kilométrica de trailers, de tractocamiones que están varados y que han apagado sus motores para poder continuar hacia el norte en cuanto se quite este cierre total. Mientras
mientras la circulación de arterias que convergen hacia Reforma, arterias de la zona centro, están muy afectadas debido a todos estos cortes al tránsito vehicular. Una de las alternativas sería Congreso de la Unión. Reforma está muy afectado por este cierre. Elisa Araliz, lo que está sucediendo a los pies del Palacio de las Bellas Artes en el corazón del centro de la Ciudad de México. Jorge, entonces por lo pronto va para largo, sí están con las casas de campaña y si no son atendidas pues, por las autoridades de Baja California, a ver qué gestiones se pueden hacer desde acá, porque sí, como bien lo dices, la vialidad está afectadísima desde kilómetros a la redonda. Llegar aquí a Milenio cuesta mucho trabajo, por cierto, tome sus precauciones. Sí. Está complicado, Jorge. Así es, le voy a pedir a Edgar Santos que gire la cámara 180 grados para que veas cómo están totalmente varados todos los trailers, son enormes y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque ya dialogó con estas personas, pues lamentablemente no acceden hasta que alguien no los ayude con su problema. Ahí están los elementos de la policía y los trailers varados a lo largo del ex central Lázaro Cárdenas. Te agradezco la información, las imágenes, Jorge, muchas gracias, seguimos pendientes. Gracias, Elisa, buenas noches. Buenas noches. Y también aquí en la Ciudad de México, los locatarios de la Plaza Izazaga 89, ahí muy cerca de Eje Central, ingresaron al inmueble para sacar su mercancía. El acceso fue controlado por policías, quienes permitieron el paso de hasta 28 personas. Los comerciantes tienen que acreditar la legalidad de las mercancías que se llevan, pues los productos ilegales, y que en su mayoría son de origen chino, siguen en resguardo de las autoridades. Los comerciantes tienen de plazo hasta el 10 de diciembre para retirar los productos legales. Y no solo en la Ciudad de México, el comercio chino tiene gran presencia. En lugares como Puebla, incluso han desplazado a los comerciantes locales. Alentadas por la búsqueda de productos novedosos, aunque sean de baja calidad y a precios ridículamente bajos, en el último año han proliferado en Puebla tiendas chinas que han desplazado a los micro y pequeños empresarios que fungían como intermediarios y que hoy, poco a poco, son eclipsados por el gigante asiático. Sí ha habido un desplazamiento de los comerciantes locales y tenemos identificado que ya son personas pues que vienen del continente asiático que se han establecido acá en territorio de la capital y, como le decía, han rentado espacios, grandes bodegas y por supuesto que eso desplazó completamente a estos emprendedores que en algún momento, repito, vieron una oportunidad de negocio. Además de los precios, fenómenos culturales como grupos musicales y series de origen asiático permitieron al dragón no solo irrumpir en el mercado poblano, sino incluso acorralarlo y ahorcarlo lentamente. Tecnología, decoración, ropa, calzados, juguetes y hasta alimentos y bebidas son los sectores más afectados. Quizá al inicio nos pareció pues muy llamativo, muy novedoso, ¿no? Ver estas tiendas de 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Entrábamos, comprábamos pues cosas muy pequeñas como papelería, utensilios. Hoy estos establecimientos ya cuentan con celulares, computadoras, teléfonos. Hemos identificado que cerca del 60-70% nos ha bajado las ventas respecto a estos productos. Aunque no existe un censo formal, la Canaco Puebla contabiliza al menos 30 tiendas chinas y autoridades estatales descubrieron que algunas se disfrazan de restaurantes para operar. Un ejemplo muy claro que tenemos, cuando visitamos uno de estos negocios y se verificó, la licencia estaba otorgada como restaurante, pero evidentemente era comercio al por menor. Se está haciendo una revisión por parte de normatividad para que la licencia que tengan sea exactamente el uso de que se les dé al comercio. No pueden tener una licencia de venta de mercancía y aparte tener venta de comida o de alcohol, o si tienen las dos, se respetaría. Aunque en estas tiendas se encuentra prácticamente de todo, desde los tan peleados termos de Starbucks hasta bolsas y ropa con logotipos de marcas de lujo como Chanel y Dolce & Gabbana, no dejan de ser falsos y de baja calidad. Si bien estos comercios no han sido clausurados, la Canacope teme que si no se aplica la ley, la realidad pronto será otra.
Consideramos pues que esto en un mediano o largo plazo puede orillarnos a que nuestros propios establecimientos nos veamos en la necesidad de cerrar, ¿no? De ya no tener ventas, más bien al no tener ventas, al vernos consumidos por la renta, por el pago de servicios, pues nos veamos en la necesidad de cerrar. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Un conductor en estado de ebriedad causó la muerte de 4 personas que esperaban el transporte público en la alcaldía Venustiano Carranza. En las primeras horas de este miércoles 4 de diciembre, un fatal accidente se registró en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad circulaba en exceso de velocidad y atropelló a un grupo de personas, lo cual causó la muerte de 4 de ellas que esperaban el transporte público. Ese es el accidente que les conté. El incidente ocurrió en el cruce de Río Churubusco y Calzado Ignacio Zaragoza, esto en la colonia Ampliación Aviación Civil. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, sin signos vitales, mientras que 4 hombres y 1 mujer presentaron contusiones, golpes y fracturas, y 3 de ellos fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención médica definitiva. El conductor del auto blanco, quien iba acompañado de otras 4 personas, a decir de los comerciantes, intentó darse a la fuga tras el trágico accidente. Sí, de hecho se quería ir y los chavos pues que viven ahí en las covachitas lo agarraron y ahí hasta que llegaron las patrullas. Estábamos vendiendo y de repente escuchamos un impacto muy fuerte. De hecho ya nada más salimos a ver y pues se veía pues sí, todo el humo que salió del carro. Y ya de repente vimos a la gente tirada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que paramédicos acudieron para atender a los heridos. Dentro de las 4 personas que perdieron la vida se encontraba Karina de la Paz, mujer policía que esperaba el transporte público para llegar a su turno en el sector Roma. La zona fue acordonada en espera de la llegada de los servicios periciales para el levantamiento de las personas fallecidas y el procedimiento de las investigaciones correspondientes. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la Coordinación Territorial de Venustiano Carranza 3 en el Ministerio Público. Familiares de los lesionados acudieron a diversos hospitales para conocer su estado de salud y están preocupados pues no saben quién pagará los gastos. ¿A dónde se dirigía él? Venía así a su trabajo. ¿Siempre toma esa ruta? Sí, siempre toma esa ruta. Cuéntenos, lo trajeron aquí al Hospital General de Balbuena, ¿cómo se encuentra? Pues ahorita nos avisaron que está estable, pero tiene una fractura. ¿En dónde? En la peroné. Ajá. ¿Grave? Sí, grave. Y un golpe en la cabeza. Pero gracias a Dios que esté estable y ahora sí que pues, esperemos a ver qué pasa la próxima. Pero pues, ahora sí que lo que pido es que se haga justicia, ¿no? Y lo que nos preocupa es de que él, como él es el único que trabaja en su casa, tiene familia, entonces... Se hagan responsables, y hay un detenido. Que sí, que se haga responsable de los gastos. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.